Buenas tardes a todos, bienvenidos y mis saludos desde la ciudad más iberoamericana de España, Cádiz, a la Universidad Técnica Particular de Loja, a su Museo de Arqueología y Lojanidad de Ecuador, por supuesto situado en Loja, muy cercano de Guayaquil, una ciudad magnífica, una ciudad en donde los arajuros son personajes muy íntimos de aquí, de España, puesto que nací en un barrio llamado Santiago, de gitanos, y cuando descubrí aquel pueblo, me pareció siempre que estábamos en España. Por supuesto, a la ciudad de Jerez, a La Plata, barrio con solera de una vida llena de sabores y colores que apuestan por la cultura, su cultura, para dentro y fuera de sus límites, con proyección hacia esos límites del propio Atlántico. A Cádiz, trimilenaria, a sabor iberoamericano, luz y encanto en sus palabras, y extendiendo su mano a todo aquello que llega de tierras, de ensoñaciones, de la poética por un Atlántico y el Pacífico. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí porque quiero hablaros de un proyecto de museo cerámico interdisciplinar, desde Cádiz y Jerez hacia Iberoamérica. Ese museo de arqueología y lojanidad de la UTPL, que va camino de ese Atlántico y de ese Pacífico, 300 dibujos, como bienvenida y aceptación de ese cariño que le tengo y de ese enfoque tan importante de esos museos cerámicos y textiles para la labor industrial y cooperación internacional. Ese museo cerámico de la Casa de Iberoamérica de Cádiz, que creo y confío que sea también una realidad. Ese museo cerámico del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, donde en su biblioteca del Ateneo, que está en esa Casa Iberoamericana, hay parte de la documentación, de los tratados, de mi enfoque hacia estas ideas que estamos hablando. El Museo La Plata, Luis Gonzalo, en Jerez. Es un museo, también será, y espero, interdisciplinar, donde se ubicará esa cultura de toda la provincia y en donde mis manos estarán siempre abiertas entre el diseño textil, la ingeniería, el museo cerámico y todo el concepto de documentaciones para los grandes investigadores. Y por último, para no cansaros más, pensar como barista, puesto que la patente internacional y nacional de cerámica y reintegración de tejidos salió de esta Universidad de Cádiz, la Escuela Superior de Ingeniería de esta universidad, se encuentra una muestra palpable de lo que estamos hablando. Momentos muy especiales, pues desde el Ateneo Literario, Artístico y Científico, un saludo a nuevos avances en el campo cultural por una industria emergente en esta bahía de Cádiz, en esta sierra, en esta campiña, y mi pretensión que lleguemos a Iberoamérica. Cádiz es, y reitero, la ciudad europea más americana, más iberoamericana que existe, saliendo hacia vuelta desde el Atlántico, o mejor dicho, desde el Pacífico hacia el Atlántico. El realista se pregunta a menudo, ¿existe realmente la línea? La línea, al fin y al cabo, no es más que el resultado de dos superficies, o el de una horizontal a la altura ocular, o la realidad misma de la línea exacta, el punto activo que se mueve, la línea de puro cultivo. Esta ya no es visible. Por consiguiente, no existe.
El idealista, en cambio, se sonríe desde el fondo de su corazón y responde: aunque no vea yo la línea, la siento. Y lo que yo experimento y mi sensación, también puedo convertirlo en algo sensiblemente visible. Es decir, también lo puedo hacer visible. Por consiguiente, la línea existe. Desde la cultura gaditana espero el resurgir de esta cultura necesaria, y ese trabajo, y esa formación, y ese diseño, y esa ingeniería que tanto esperamos de todos, de toda la intelectualidad, de toda la cultura. Y creo y considero, ya que estamos hablando desde el Ateneo, saldrá de este Ateneo literario, artístico y científico, proyectándolo hacia la Real Academia Hispanoamericana, la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, la Facultad o Real Academia de Medicina. Tengo la seguridad que después de largo tiempo de inmovilismo de esta cultura gaditana, hay una esperanza abierta con el nuevo resurgir de todas estas academias. Estoy seguro, reitero, que los pinceles que complementarán el patrimonio de nuestra ciudad provincial, tan desorganizada desde hace tiempo, es imposible comprender esa no disponibilidad de mi ofrecimiento hacia un museo de cerámica en este Cádiz, puesto que ese museo, prometo íntegramente, con la patente nuestra gaditana salida de Cádiz, estará ubicada desde el aval de mi arte, si se llama arte, de mis investigaciones dentro del diseño industrial. Debemos unir Cádiz y Jerez, Jerez y Cádiz, sin olvidar Iberoamérica. Reeducar a nuestros vecinos en el potencial de las industrias emergentes de nuestra provincia. Diálogo con la investigación para importar y exportar ideas que hagan de Cádiz y Jerez una pauta a seguir desde nuestro patrimonio. Impulsar y fomentar una verdadera cultura emprendedora, no solo en el ámbito de la economía, sino también en las nuevas tecnologías. Una política cultural que ponga especial énfasis en la gestión de la libertad y de la creatividad. La industria cultural ha de ser considerada como sector clave, lo mismo que se debe de revisar el mecenazgo. Las instituciones privadas y públicas deben de estar despiertas y cooperar en el movimiento artístico, empresarial e industrial. Silencio sonoro que envuelve la tierra en pequeños misterios, balbuceos, raíz entre manos que hablan de la palabra introduciéndose en la veladura del sonido y del martilleo de ritmo sobre el papel inglés. Y mi experiencia entre las calles de Jerez y de Cádiz. Páginas envueltas de trazo tras las luces detonadas, grises como el carbón de aquel primer dibujo que hice en mi escuela. Es bueno soñar, todo puede ser un cuento. Y la Escuela de Arte de Jerez, y la Escuela de Arte de Cádiz, y mis estudios de bachillerato en el Colegio del Pilar de los Marianistas, y mis juegos escolares en el Colegio de San Felipe Neri de nuestra capital. Es posible la unidad entre Jerez, Cádiz y Loja, infinidad de puntos de vista, y la propia provincia por su riqueza cultural y su pasear entre los quejíos, cuerdas, melodías de esos hilos solitarios de un cantar acompañado de esa guitarra. ¿Cuánto tiempo sin saber dónde se encuentran aquellas enseñanzas, la libertad de la composición, el resurgir de la creatividad y la democrática decisión de objetivos que no se alcanza? Pues todo es pedagogía en la educación. Puede ser que la guitarra no haya tocado a gusto de todos. Quise saber de ella y me comentaron que el íntimo diseño del verso va recogiendo hombros nacidos hacia los sobresaltos, formando campos verdes y algunas veces del cansancio. Desde hace muchas décadas no hay una verdadera apertura entre la provincia como yo entiendo.
la unificación de criterios y su riqueza histórica, pero unidos hacia el propio progreso. Las empresas gaditanas, la propia industria, debe aportar frescura en el trazo, ritmo en la composición, dialéctica entre sus líneas, mensaje entre el verso de la estética, participación en consejos y sueños, piano con notas íntimas por la ternura ancestral de la música. Ella espera viva, abrazando la arcilla sorprendida de esa unión que estoy seguro resurgirá desde las propias olas de nuestra bahía y la cepa de nuestros viñedos. Estudiar la evolución investigadora de sus componentes artísticos y científicos, hay que encontrar el camino, la elección democrática de objetivos, participación en los programas, analizar aportaciones necesarias en estos tiempos de fusión constante con la sociedad que convive con nosotros. No al divorcio, aplicados a la evolución analítica de conceptos y necesidades. Jerez y Cádiz. Cádiz y Jerez, pueblos cercanos, lejanos de nuestro entorno. Hay que ser coherente. Esas tendencias, esa evolución cultural y empresarial e industrial que nos pide este siglo XXI, por los senderos de la participación ciudadana. Estas palabras hacen que se vislumbre en estos momentos una reflexión sobre la cultura que nos rodea. Considero el relanzamiento cultural como base profunda y metodológica en el buen hacer. No podemos vivir del pasado, debemos entrar en el campo de la investigación y aplicar los medios suficientes para no estancarnos en el día a día. Las instituciones privadas y públicas deben estar despiertas y cooperar en el movimiento artístico, empresarial e industrial. No podemos sumergirnos de nuevo, la espera ha sido larga. Ese diálogo con la investigación para importar y exportar ideas que hagan de Cádiz y Jerez una pauta a seguir desde nuestro patrimonio. Esa ingeniería del diseño textil, esa ingeniería de patentes por primera vez relanzando la cerámica con integración de tejidos y obteniendo de esos tejidos la verdadera piedra que le iremos viendo a través de esta conferencia. La poesía siempre es mi mano desde las ciencias. Todas mis publicaciones científicas están relacionadas con mi obra poética y literaria en general. Incluso cuando mi obra poética la defendí, el campo de la ciencia, el campo de la percepción, la defendí en aquel cuarto Congreso de Metafísica del 2009 en Roma, llevando como modelo visual los trabajos que realicé en la Iglesia de la Inmaculada de Jerez, barrio de Torresoto, que posteriormente me la dedicaron en la UCA en una tesis doctoral, El color desde la poética del muro. Por tal motivo, muestro la necesidad de encontrarme como ser vivo en la humanística de la lengua entre la poesía y las ciencias. El hombre en verdadera amistad ante la técnica y su evolución. Y además, incorporada a aquella segunda tesis doctoral que realicé en el Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Facultad de Ciencias. Anatomía humana desde la plástica en el trazado de la línea, movimiento y construcción. Dos tesis, la de la Facultad de Medicina y la de la Facultad de Bellas Artes, correlacionadas en ese interior proveniente de la Bauhaus para que el arte sea servicio de la sociedad a la cual pertenecemos. Como doctor en Ciencias de la Salud, Medicina, estoy en el proyecto de la rehabilitación de la creatividad a diferentes fases de pacientes en hospitales diversos, como en la Unidad de Salud Mental del Hospital de Puerta del Sur de Jerez y con mis alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería de la UCA. Como reflejo en la humanística de la propia ciencia, recuerdo mi tratado Arquitectura entre muros y papel, editado en el año 2008 por la Junta de Andalucía y mi grupo de investigación de Historia Actual, GEA. La humanística de las ciencias, de ahí salió mis patentes de cerámica con reintegración de tejidos y pigmentos, fueron un arte en el diseño del ser humano.
La segunda patente sobre vidrio que estoy realizando en su primera fase de dicho proceso se encuentra actualmente una muestra en la Escuela Superior de Ingeniería, en la UCA, y el interés principal es ver las aplicaciones sobre estas técnicas en laboratorios y talleres relacionados con el tema. Próximamente, en la entrada, en el hall del Ateneo Literario, Artístico y Científico, posiblemente primera pincelada de un museo dentro del campo de la arqueología, de la cerámica, del vidrio, tendremos una gran plaqueta de esos vidrios realizados en esta universidad, en mi laboratorio, en mi estudio de trabajo, para exponerlo perpetuamente en este Ateneo, junto a otra gran plaqueta cerámica, única en el mundo en su técnica, pues las pigmentaciones naturales las hemos avanzado y los vinos del marco de Jerez será una realidad. Un centro pequeño, un hall pequeño, pero es la primera piedra para que en Cádiz y posiblemente luego en Jerez, en el Museo La Plata, Dr. Luis Gonzalo, sirva de acicate para esas industrias emergentes de nuestra bahía, a la cual pretendo trasladarla a Iberoamérica. Hablamos de cerámica, hablamos de vidrio, hablamos de pigmentaciones naturales. Con aquel tratado, el primer tratado que me editó la Facultad de Ciencias dentro de la ingeniería química, tapiz, expresión gráfica en la ingeniería. El textil es muy importante, tan importante que recuerdo el primer premio internacional que me dio la Universidad Técnica Particular de Loja sobre la aportación inédita de tejidos naturales. El querer es poder, cuando hay una verdadera motivación creativa como la que debemos tener en Cádiz, porque todo pasa por Cádiz, hacia la propia ciudad y más allá de sus fronteras. Jerez, que por cierto es Jerez de la Frontera. Llegó el día y parecía que nunca iba a llegar la primera promoción de las enseñanzas superiores artísticas de diseño de moda 2012-2016, y más concretamente como barco fondeado en nuestra bahía en la Casa de las Artes, donde 10 años estuve como director de dicha escuela, para posteriormente apoyar y ayudar el grado de Ingeniería de Diseño Industrial en la Escuela Superior de Ingeniería. Las enseñanzas artísticas en Cádiz y Jerez era una disciplina que había que desarrollar, pues aquel grado de Bellas Artes aprobado por el Consejo de Rectores hace unos años para impartirlo en nuestra universidad aún sigue aparcado a causa de la crisis. Me acuerdo ahora de aquella multitud expectante en el monasterio de la Victoria, en el puerto de Santa María, con los alumnos de la Escuela de Arte, mostrando lo que con los días, los meses y los años se convertiría en objetivos dentro del diseño y la industria textil en Cádiz, Andalucía, y ahora trasladándola emocionalmente hacia Iberoamérica. Estamos frente a un acontecimiento primordial en Jerez.
justo el momento que se han finalizado el proyecto de los estudios de varias promociones del grado de diseño gráfico y diseño de interiores, incluida en las enseñanzas superiores artísticas con carácter universitario. El Museo La Plata, un barrio blanco, un barrio de esperanza, un barrio que necesita el progreso, que necesita Jerez, esperemos que sea una realidad. Una realidad porque se puede convertir, se va a convertir, ahí lo avalo y ahí va mi donación, tanto a Jerez como a Cádiz, de un centro donde se experimentará máster en cerámica, en ingeniería de diseño textil y en otras materias. Un barrio que traerá expectante a muchos alumnos y el florecimiento de un barrio viejo ya pasado, La Plata, donde la frescura de ese quejío y esos cantes, trasladado luego al barrio de Santiago, confío y espero que sea una realidad. Jerez y Cádiz, Cádiz y Jerez. Jerez con su tradicional industria en las artes gráficas, recorriendo fronteras y lugares más inverosímiles dentro del buen hacer de una imprenta. Mi primer centro, la imprenta escolar Tomás García Figuera, con su maestro Luis González Moreno, donde muchos nos encauzamos junto al bachillerato a los estudios de esa escuela de arte de Jerez y posteriormente hacia la arquitectura, la ingeniería y las artes. Investigación pura dentro del arte, investigación pura dentro de la Bauhaus, investigación pura dentro de la Fundación Paul Klee en Berna. Se han conseguido estos logros con creatividad, tesón y con nuevas visiones que se mueven por los folios blancos de la experiencia, del interior, de las iluminaciones, de los ventanales, de esos naranjos jerezanos. Esto me recuerda que cuando ya estábamos casi al completo de conseguir estos estudios, en mis conversaciones con Domingo Martínez, antiguo director de la Escuela de Jerez, pretendíamos unificar las tres escuelas de Jerez, Cádiz y Algeciras, y sobre todo para una industria hacia nuestras enseñanzas. Es el momento de recordar a la vez la sensibilidad pedagógica y didáctica de Bernardo Collado, Antonio Maraver y por supuesto de Domingo Martínez, con su forma de ver el arte de la grafía en el papel hecho a mano y plasmando esas tintas y esas superficies y esos mensajes de una imprenta, de una profesionalidad y de un diseño. Las artes gráficas es un arte, la arquitectura de interiores es un espacio volumétrico, donde la imaginación hace paredes y en donde el muralismo del tejido como patente es una realidad exportable. Exportable desde Cádiz a Jerez, de Jerez a Iberoamérica. Todo lo que estamos hablando, todo lo que estoy exponiendo en los límites de una conferencia es la insinuación, la esperanza de la Fundación Luis Gonzalo. Incipiente, sin ayuda, solo la ilusión, la creatividad y la mano de transportar al que lo necesita esas imágenes creativas y despertar que desde Cádiz no se ha hecho nunca una patente relacionada con la cerámica. Nunca. El mundo de la ingeniería del diseño industrial, esas pigmentaciones se unen, se unifican hasta llegar al marco del vino de Jerez, al vidrio de Murano transportado a Cádiz. Y Cádiz, generosa, lo va a transportar a otras ciudades con su personalidad propia de ese Cádiz, personalidad propia de Jerez y personalidad propia de Ecuador, de un pueblo, de una ciudad como Loja con su museo.
Esa fundación tiene que custodiar, conserva, estudio y difusión de los fondos de la obra de Luis Gonzalo. La investigación literaria, poética, artística, pedagógica, concretamente todos aquellos proyectos investigativos dentro de la humanística y de las ciencias patentes nacionales e internacionales relacionadas con el arte contemporáneo y el mundo de la restauración del patrimonio y avance en el mundo de la ingeniería del diseño industrial, concretamente con la cerámica y materiales de construcción e ingeniería, toda esa documentación, parte de esa documentación, ya está en la biblioteca del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Mi pretensión es que todos los museos tengan parte de esa documentación, porque lo necesita ese alumnado, lo necesita los investigadores, lo necesitan para hacer una ciudad global de progreso. Para el fomento de sus fines, la Fundación Luis Gonzalo realizará cuantas actividades y prestará cuantos servicios considere necesarios. Es voluntad de los fundadores que la sede de la Fundación sea un centro activo. ¿Y por qué no trasladarlo a esos museos? Lo dejo ahí. Creo que se puede conseguir. La primera pincelada ya la tenemos, porque la Universidad de Cádiz tiene más de 600 obras relacionadas con el tema que estamos hablando. Dentro de unos días, la Real Academia Hispanoamericana tendrá un gran mural relacionada con los retratos del pueblo de los Sarajuros, al lado de Loja. Dentro de nada, una pequeña pincelada en la calle ancha de Cádiz, en el centro gaditano, además para mí iberoamericano, tendremos varias obras únicas en una ciudad trimilenaria, pero en el siglo XXI, con porvenir, eficacia y traslado hacia otras latitudes. Voy a repetir algo que llevo siempre en mi mente. Una política cultural que ponga especial énfasis en la gestión de la libertad y la creatividad. La industria cultural ha de ser considerada como un sector clave, lo mismo que se debe de revisar el mecenazgo. La generosidad es un lujo. La generosidad tiene que estar abierta. Las personas, las entidades generosas buscan el bien particular de la ciudad, de los ciudadanos, de la sociedad. Ese es el progreso. Anhelemos, concibamos y juntos construyamos el nuevo edificio del futuro, que dará cabida a toda la arquitectura, a la ingeniería, a la escultura, a la pintura, en una sola entidad, y que se alzará al cielo desde las manos de un sillón de artesano, símbolo cristalino de nueva fe que ya llega. Muchas veces, cuando hablo, no quiero ser muy pesado, solamente quiero enviar el mensaje de que esto puede ser una realidad, es una realidad. Envolver los diseños industriales, la cooperación industrial, el arte, la propia estética y sobre todo, ya lo he dicho en algún momento, todo arte, toda industria, toda creatividad tiene su poética. Mi procedencia es muy peculiar. Soy hombre de ciencias y soy hombre de arte. De todas las cosas, me faltó aprender la guitarra. La guitarra en aquel barrio de Santiago, no quiero olvidarme, en aquel barrio de La Plata, donde las chiquillerías de los gitanos del barrio viejo eran mis mejores amigos, cuando salía del colegio del Pilar. Son ensoñaciones, y me encontré con los Saraguros de Loja,
en Ecuador. La guitarra tiene un silencio sonoro que envuelve a todos los paisajes de nuestra tierra. Es un pequeño misterio, es un balbuceo, son raíces entre las manos que hablan de la palabra, introduciéndonos en la veladura del sonido y del martilleo del ritmo sobre el papel. Cantes de mi tierra. ¿Cómo podría llevar el paisaje de sus caras, de mis gitanos, en cerámica, con textil? Y lo de los araúros, de Loja, o de mis gitanos, de Santiago. Quejíos, cuerdas, melodías, hilos solitarios. ¿Cuánto tiempo sin saber dónde se encuentra aquellas enseñanzas? Puede ser que la guitarra no haya tocado a gusto de todos. Quise saber de ella y me comentaron que el íntimo diseño del verso va recogiendo hombros nacidos hacia los sobresaltos, formando campos verdes y algunas veces de ese cansancio. Mi percepción es que desde hace muchas décadas no hay una verdadera apertura a un arte de este siglo XXI. Esa estética de la esperanza, esa estética del diseño industrial, de esa estética del buen hacer, de los laboratorios o de los estudios de Leonardo da Vinci, donde yo me formé. Conozco muchas calles de Jerez, de Cádiz, donde no hay poses de modelo, no es renacimiento ni participación del oscuro cielo mirando la tierra abrupta de la belleza. El mar algunas veces envuelve los oídos, recogiendo la propia hermosura, despertar paisajes escondiendo las piedras, las rocas, olor a camino, desde la lectura abierta de los grabados escondidos, grito habitado para nosotros. Gitanos de cantes y palmas de barrio como bibliotecas sosteniendo el mensaje de esas sombras, de esos signos, cubriendo la piel sin partículas blancas. Todo es pintar, todo es seda natural, todo es el lino, todo es el algodón, todo es el barro, todo es la cerámica. Ácaros en la poética de lo que no se debe decir, puesto que los túneles de sus pasillos desnudan las heridas del fuego con colores ciegos. El retrato, mis retratos, hecho en cualquier material, es alma enamorada del clamor que precipita el oscuro ambiente tras los dedos. La zozobra y alegrías emocionan la respiración, el alma. Son los retratos de mis barrios. Y cuando digo mis barrios, está dentro de la ingeniería, está dentro de la humanística, está dentro de la anatomía, está dentro de nuestro ser para poder hacer la verdadera obra de arte de una Bauhaus pendiente y latiente para conseguir todos estos logros. Jerez y Cádiz, pioneras en abrir fronteras de una artesanía hacia el propio pueblo, industrias emergentes para nuestra bahía desde la estética y la sensibilización hacia el diseño, pianos con notas íntimas por la ternura ancestral de la música. Ella espera viva, abrazando la arcilla sorprendida de la cerámica. Jerez, Cádiz, Jerez, la de mi cuento, la veo entre las bambalinas, es hoy día recuerdo aislada de lo que tiene que hacer sin deshacer la propia comunicación. Esa pedagogía y la didáctica del siglo XXI. Cádiz, Jerez, debe de recopilar, aceptar dentro de su patrimonio el legado de sus académicos, de sus artistas, de esas donaciones generosas, abiertas, que algunas veces no se oyen. Estudiar la evolución investigadora de sus componentes artísticos y científicos. Hay que encontrar el camino, la elección democrática de objetivo, participación en los programas, analizar aportaciones necesarias en estos tiempos de fusión constante con la sociedad que convive con nosotros. No al divorcio de técnicas aplicadas a la evolución analítica de conceptos y necesidades. La pintura, la arquitectura, la escultura, la música, técnicas aplicadas al diseño son afluentes que nos demanda la sociedad circundante. Debemos ser coherentes a tendencias que nos pide este siglo, que acaba de comenzar por los senderos de la participación.
El arte da trabajo a los que miran con perspectiva de futuro. Repito, el arte da trabajo a los que miran con perspectiva de futuro. Ese museo de cerámica, petición o donación para un Jerez, para un Cádiz, para un Ecuador, para Loja, es el quejío dentro de las últimas tendencias únicas en su género. Patente internacional donde se ofrece el trabajo bien hecho con los rostros de aquel cante gitano de mi barrio. O aquel monumento que se debe de realizar en ese barrio viejo de La Plata, con dichas técnicas, con esos momentos donde el dibujo, la línea, es quejío para proyectar. Quiero ir finalizando y dirigirme, por supuesto, a todos estos proyectos que se verán en imágenes dentro de mi estudio, dentro de mi trabajo. El título de la conferencia, ya sabéis que era un recuerdo, un proyecto. Voy a suprimir recuerdo, porque el recuerdo parece ser que nunca se ha hecho y yo ya recuerdo muchas propuestas y proyectos dados. Ese museo de arqueología y lo general de la UTPL, de la Universidad Técnica Particular de Loja, mi solidaridad, mis afectos y mi apoyo total. A ese museo cerámico de la Casa de Iberoamérica, que podría ser una realidad, con la labor tan esencial y magnífica que hace la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz. Ese museo cerámico, una gota de agua en ese Atlántico nuestro, que es el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, y su biblioteca magnífica en la Casa Iberoamericana. Me centro un poquito en un eslabón que yo pretendo ser portador de ideas de creación y de trabajo, que es el Museo La Plata Luis Gonzalo de Jerez, que aglutinará ideas y tendrá las puertas abiertas a todas las ideas creativas de trabajo, plástica. Vuelvo a decir que es una gota de agua en ese Atlántico, llegado como si fuera una patera al revés desde la bahía de Cádiz hasta la Cartuja de Jerez, trasladándonos por el Atlántico y el Pacífico. Y es ese museo La Plata Luis Gonzalo. Creo que es el centro neurálgico, podría ser el centro neurálgico de aportación de muchos conceptos creativos, industriales y de progreso para nuestra provincia. Este museo se puede, porque los proyectos ya están encima de la mesa, en el mercado de abasto de La Plata, de dicha barriada, para más concretamente hablar de la Plaza de la Constitución. ¿Qué voy a decir de ese barrio? Un barrio nacido en los años 50, necesario, necesitado de trabajo, de lucha y de esa creatividad cercana a esos colegios y a esa antigua imprenta que dio mucha labor peculiar, porque Jerez era una industria muy importante en las artes gráficas. Voy a justificar desde el punto de vista de aportación industrial hacia esa ciudad que es Jerez y hacia esa ciudad que es Cádiz,
el porqué, la necesidad y aprendizaje de transportar ese museo y esa obra plástica que traiga trabajo a los ciudadanos de la provincia. Ese museo está en La Plata, honesta, de grandes vecinos dispuestos a ser creativos. Todos los jerezanos y los que no han visitado Jerez y los que van a volver a Jerez y a los que van a volver a Cádiz, sabemos que la ubicación es ansiosa de un proyecto y un futuro, puesto que aglutinará toda la industria. Y esto no es un cuento, son muchos años trabajando con esas patentes industriales de cerámica y textil. Esa ingeniería necesaria en la bahía, en la campiña y en la sierra. Estará ubicado, podría estar ubicado, está ubicado en mi mente, en la zona de la ruta panorámica para el turismo de Cádiz y Jerez. A 2 pasos del Museo de la Atalaya, de la Fundación Andrés Rivera, del Palacio de Tiempo y sus anexos. A 1 paso de nuestra inmejorable Bahía Gaditana. A varios pasos de la Real Escuela Andaluza y exhibición de cómo bailan los caballos de pura raza andaluza. De ese museo del carnaval, de ese museo náutico, de ese museo de las ciencias, cercana a disfrutar viendo el museo de enganche y carruaje. Busquemos la unidad, busquemos ese espacio. A tiro de piedra desde La Plata a una calle, la iglesia de Santiago, el estilo gótico del siglo XV y XVI, a la catedral gaditana, a la catedral de Jerez. Un privilegio, una provincia con 2 catedrales. Cercana esta petición que pedimos y pido desde esta conferencia, desde La Plata y su creador, a la ruta de todos los centros históricos de los pueblos blancos. Cercano a visitar bodegas, viñedos y las playas, arenas que miran al Atlántico, al Pacífico y a Iberoamérica. Gracias.